En este vídeo vamos a ver qué personaje gratis, evolución ultra gratis que debes escoger del evento de 25 de diciembre de Squad Busters, ¿vale? Del calendario de evento de Squad Vidad. En este vídeo vamos a analizar todos los personajes, los mejores que se ajustan a ti, a tu forma de jugar. No hagas caso a mí ni a nadie, simplemente tu forma de jugar y qué más te interesa. Te voy a dar los mejores consejos de personajes que yo utilizo actualmente, por ejemplo, en el competitivo, ya que sabes que estoy avanzando en la Liga Squad y normalmente estos son mis personajes que utilizo en Liga Squad. Te daré los mejores personajes y cuál elegir. Hola amigos, bienvenidos a este vídeo de aventura móvil. Muchas gracias por estar aquí y muchas gracias a ustedes por llegar a más de 1000 suscriptores. Os agradezco un montón. Pasamos por aquí con los mejores consejos, ¿vale? Empezamos los mejores. Como sabéis, yo tengo bastantes ultras, ¿vale? Actualmente los mejores personajes para jugar, lo que más utilizo es al coronel Rufus dentro de las partidas, dentro del juego y tal de Liga Squad, más que nada porque cada vez que lo coges de la caja te mejora un personaje o sea, te fusiona, te mejora un personaje, ¿no? Aparte, si lo tienes en ultra, aumenta el daño de todas tus tropas dentro de la partida. O sea, es un personaje increíble. Por si no viste los mejores personajes actuales de Squad Busters, con que tengo que actualizar la lista, pero de todas maneras te servirá como ejemplo, ¿vale? Cuál elegir, qué mejor se adaptaría a ti, qué personaje se adaptaría a ti, cuál sería el mejor para elegir como ultra. En este vídeo vamos a elegir nuestro ultra, que pasamos con él a continuación para mejorarlo. No lo he reclamado. Aquí me dice elige un ultra, ¿vale? Como yo tengo varios ultras y tal, me lo estoy pensando bastante. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, Bárbaro lo tengo en ultra, el Greg en ultra, Duende en ultra, Colt, Mortis, Bandida, Dynamite, Reina Arquera, Gallina, León, en fin, un montón, ¿no? Hasta el Rey Bárbaro, por ejemplo. Otra de las opciones que te diría es que elijas a Rey Bárbaro si no lo tienes en ultra. Si no tienes en ultra, la chica tanque, te diría que lo eligieras. Mi consejo. Colonel Rufus, si no lo tienes en ultra, mi consejo es que lo elijas, ¿vale? Otra de las opciones, por ejemplo, que es bastante recomendable, depende de tu forma de jugar también, es el Bárbaro. Estos personajes siguen siendo meta. Otro del personaje puede ser el León. Vea, por ejemplo, en Ultra también es muy buena, dependiendo de la squad que llevas. Pero yo no te recomiendo que gastes eso en la Bea, por ejemplo. Yo te recomiendo que gastes tu Ultra en un personaje que realmente le vas a dar mucho uso y que ves tú que te va a mejorar como tal dentro de la partida, que te va a ayudar como tal dentro de la partida, ¿vale? Mira, por ejemplo, estos son mis personajes, me voy a mover por aquí, ¿vale? Son mis personajes que juego en Liga Squad, ¿vale? A veces cambio el Duende, por ejemplo, por Greg o por Mavis, ¿no? Y el Primo por Mavis o por, yo que sé, por Mercader, por ejemplo. Podemos jugar una partida y que veáis lo que estamos hablando de Colonel Rufus. Pero no antes de reclamar nuestro Ultra. Yo, el Ultra como tal, voy a gastarlo en un personaje que sí me compensa, que no tengo muchos niveles. ¿Y a qué me refiero? Vamos a hacer con un personaje que lo tengamos. Por ejemplo, yo a Bárbaro tengo ya 2 ultras, serían estos, ¿vale? Como podéis ver aquí. Y yo gastaría un personaje que tenga 3 supers, 4 supers, 5 supers, ¿vale? Y no tenga más, ¿vale? Como el Rey Bárbaro, por ejemplo. Si tú tienes el Rey Bárbaro, tienes solamente aquí, antes de evolucionar al ultra, tienes 2, 3, 5 ultras. El Rey Bárbaro es muy bueno, tiene mucha vida, mucho daño, etcétera. Sí me lo gastaría en el Rey Bárbaro, sin duda. Si no tuviera la Reina Arquera, o sea, si tienes el Rey Bárbaro en ultra, pero la Reina Arquera no, me lo gastaría en la Reina Arquera. ¿Por qué? La Reina Arquera todavía con el tanque hace muy buen equipo, ¿vale? Muy buena squad. Tienes la Reina Arquera y el Rey Bárbaro, que más o menos son los ultras que más se consiguen. Bueno, digo yo, no lo sé. Lo gastaría en la chica tanque. Y si no quieres gastar en la chica tanque porque ya la tienes o por cualquier otro motivo, yo te recomiendo el Colonel Rufus, ¿vale? Te lo recomiendo. Tiene 2 fallos. Uno de ellos, o sea, 2 fallos no. Tiene un lado bueno y un lado malo, por decirlo de alguna manera, mejor, para que nos entendamos, ¿vale? Como estoy diciendo, el Colonel Rufus tiene un lado bueno y uno malo. El lado bueno es que te fusiona dentro de la squad, te fusiona cada vez que coges al Colonel Rufus de un cofre, te fusiona un miembro de la squad. También se lo tenés en ultra, el lado bueno es que te aumenta el daño de todos los personajes que tienes fusionados dentro de esa partida, ¿vale? Lo malo, que digo yo, que tiene un lado como malo, pero no es tan malo, es que es como súper especial y sale muy raro en los cofres, o sea, no sale muy a menudo. Ese es el lado malo que le veo yo al Colonel Rufus, pero para mí es uno de los mejores personajes. Como podéis ver a continuación, a un miembro de la squad en una fusión, ¿vale? Cada vez que lo coges del cofre y tal, ¿vale? Lo está tapando mi cámara y tal, pero bueno, ya sabéis. Y lo que
que yo no lo tengo en ultra, ¿vale? Pero que sí lo voy a conseguir en ultra, es que aumenta el daño de las fusiones de la squad, de todas las fusiones que tengas en la squad dentro de la pelea, aumenta el daño. Esa habilidad va a ir increíble, ¿vale? O sea, para mí creo que es un personaje imprescindible actualmente y tal y como está el meta. De hecho, no lo voy a conseguir en ultra, ya que tengo tan solo 3, por ejemplo, es lo que me refería antes. Entonces vamos a conseguirlo con ustedes aquí en este vídeo y vamos a probarlo una partida. Vamos a reclamar nuestro calendario de adviento de squad vida de Coronel Rufus y lo vamos a mejorar aquí con todos ustedes. Podéis ver, aumenta el daño de las fusiones de squad. Vamos a probarlo en partida como tal. Lo tenemos equipado, aquí está, ¿vale? Y ya os digo que a mí me encanta, ¿vale? Dentro de las partidas, dentro del juego como tal, porque para mí es una ventaja increíble combinada con la reina arquera, con chica tanque, ya que en Liga Squad tú puedes elegir las tropas que quieras tenerlas, ¿vale? Para jugar, o sea, increíble. Eso sí, hay que tener cuidado que las mismas tropas que tienes tú las va a tener otras personas, ¿sabes? Entonces, vamos a empezar con el barbarito. Enredaderas, ¿cómo se llamaba esto? Enredaderas enfurecidas o algo así, ¿no? Se llamaba este modo. Perdonad, que estuve... Este vídeo lo iba a traer antes, pero que estuve mal y entre Navidad y no sé qué, no pude grabarlo como tal. Perdonad por la voz. Vamos por aquí. Cogemos, por ejemplo, otra vez el barbarito. Eliminamos al amigo Petita. Hay a veces que si encuentras así como tipos, dices tú, este será un bot, es una persona jugando, tío. No sé, te hace dudar, ¿sabes? El Poco, por ejemplo, también un personaje increíble cuando lo tengas fusionado, ¿vale? Pero como he dicho antes, yo te recomiendo a los que más te recomiendo es que depende de lo que tú tengas subido y lo que no tengas subido en ultra, ¿vale? Y yo, si no me equivoco, ya tengo 24 ultras, ¿vale? De 39 totales, ¿vale? O sea, 24 ultras de todos. Es una locura prácticamente. O sea, me faltan 10 ultras y tendría todo un ultra, ¿sabéis? O sea, increíble, ¿vale? Ponemos la curación aquí. Vamos a coger a Poco. Lo bueno de Poco es que te cura las tropas cada vez que eliminas a un monstruo o tal. Si lo tienes en ultra, te cura más las tropas, claramente, ¿vale? Si no lo tienes en ultra, pues como que tarda un poco, ¿no? Vamos a coger al mercader, por ejemplo, nos vendría bien. Que iba a ir de pelea y pensando que iba a salir el Coronel Rufus, pero veo que no sale todavía. Vamos a coger al mercader. Nos va a ayudar a ganar la partida o por lo menos quedarnos un buen puesto, ¿vale? Intentar ahora evitar las peleas, claramente. Teniendo a mercader no nos podemos pelear. Mercader también una buena squad, pero no para tener un ultra, no para gastar eso en ultra, ¿vale? Pues, a ver, es un gasto ultra gratis, pero no te lo recomiendo que gastes en mercader, por ejemplo. Y creo que hay tropas más importantes que son de ataque, ¿vale? Ataque cuerpo a cuerpo o de largo alcance. Vamos a coger al dinamitero. Iba a coger a Bella, pero como esto se está encercando, ¿vale? Como se está encerrando, no tengo aquí Bella, creo, ¿vale? Dentro de este círculo. Así que, mira, la chica tanque. Vamos a tirar esto suero por aquí. Aquí me fastidió un poco el bot este que me saltó encima, ¿vale? A ver si eliminamos a estos. Perfecto. Vale, este quiere venir a por mí y va a venir a por mí, ¿vale? Me va a intentar varias veces matar, ¿vale? Me ha dado un personaje perfecto. Mira, el del mitero. Aprovechamos. No me sale el Coronel Rufus. Eso es muy raro, ¿sabes? O sea, el vídeo va del Coronel Rufus, ya que lo hemos subido a ultra, aprovechando el ultra gratis que nos da. Pero no nos toca el ultra. Ay, no me ataca por dos lados, ¿vale? Hay que tener cuidado aquí. Vale, no pasa nada. Aquí veo que hay uno sensible. Vamos a intentar escalar puestos. Montapuerco. No tenía que haber cogido el montapuerco, pero lo he cogido porque no me quedaba de otra, ¿vale? Cogemos aquí la mina one. A ver, todo viene bien, todo lo que te pueda ayudar. Aquí está el Coronel Rufus y nos ha mejorado una tropa. Que no, tantas tropas que tengo ahora mismo, no sé cuál me han mejorado, pero me he metido aquí en el medio. Creo que mala idea, la verdad, pero bueno. Tenemos un buen equipazo y hemos quedado puesto 3 en la Liga Squad. Ni tan mal, o sea, a ver, me llevan 400 y pico diamantes los demás o gemas, ¿no? Era claro que era casi imposible de ganarlo, pero como podéis ver, hemos eliminado a 2 personajes por este lado de aquí, que no se ve la cámara, a 2 oponentes, bueno, personajes como tal. Espero que os haya gustado este vídeo de la evolución ultra gratis que debes escoger del evento de 25 de diciembre de Squad Busters. Espero que te haya gustado los consejos, son los consejos que te puedo dar de mi parte, ya que yo tengo prácticamente todos en ultra. Amigos, no olvidéis dejar vuestro like, vuestro comentario y vuestra suscripción. Espero que os haya gustado este vídeo de la evolución ultra gratis que debes escoger del evento de 25 de diciembre de Squad Busters. Es muy importante y espero que te haya servido, así que nos vemos en el próximo vídeo.